al familiar al lado y demás, ¿usted percibe lo que el familiar le está intentando decir? ¿Usted percibe que el familiar le está diciendo cuando usted dictamina definitivamente que hay eso, que el familiar mira diciendo Dios la que nos ha caído? Yo creo que esto es una de las cosas que nos hemos dado cuenta. Nosotros trabajamos dentro del sistema público de... Hay de haber luego un trabajo de psicología hacia la familia. Correcto, correcto. De hecho, esto es un poquito lo que de alguna forma nos estábamos dando cuenta de las carencias. Es decir, nosotros tenemos un tiempo muy limitado por paciente en el que prácticamente lo que intentas es transmitir un diagnóstico, hacer un diagnóstico primero, transmitir un diagnóstico. Luego lo tienes que escribir, te pasas la mitad del tiempo mirando el ordenador, no al paciente ni al familiar. Y tienes realmente poco tiempo para poder explicar información de las familias y sobre todo también escuchar cuáles son las dudas de las familias, porque una cosa es la información que tú crees transmitir y otra cosa es que darle tiempo al familiar de poder expresar sus miedos y sus dudas. Porque para la familia empieza una nueva vida también. Sin duda. Sí. Ha de alguna manera reeducarse. Tienen que empezar a vivir otro tipo, a adaptarse a otro tipo de vida, ¿no? Sin duda. Yo diría que ese es probablemente el factor, uno de los factores más cruciales a la hora de ver cuál va a ser la calidad de vida del paciente y de la propia familia, su capacidad de adaptación a la nueva situación. Es decir, obviamente hay enfermedades más duras, con complicaciones neuropsiquiátricas que pueden hacerla realmente complicada, pero en un curso, digamos, más benigno de la enfermedad, que hay muchísimos pacientes que lo tienen, lo que más determina, digamos, la calidad de vida del conjunto familiar es la adaptación que tengamos. Y ahí tenemos que trabajar con las familias, no con el paciente, porque la demencia por sí significa que tú has perdido tu capacidad de adaptación a esas situaciones. Tienes que trabajar con la familia y el primer elemento es la información. ¿Cuándo podemos llegar a pensar, desde fuera, desde el exterior, los que estamos en el entorno de ese hipotético paciente, que estamos ante un caso de Alzheimer o estamos ante un caso de demencia senil? Que a veces tendemos a confundir las dos enfermedades, ¿no? Yo creo que esto es importante. Porque la expresión habitual es déjalo si tiene demencia senil. Correcto. Y yo creo que esto ha hecho un doble daño. O sea, en primer lugar, la demencia senil ahora mismo no existe. Es decir, la demencia es una situación que diagnostica la familia, no nosotros como neurólogos. La demencia significa que tu cognición, tus capacidades cognitivas están lo suficientemente dañadas como para que tú no puedas vivir de forma independiente. Pero esto nos lo dicen las familias. Lo que nosotros tenemos que hacer como neurólogos, como psiquiatras, como geriatras que diagnostiquemos, tenemos que de alguna manera decir qué enfermedad nos ha conducido a esa situación de demencia. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Demencia senil significa que sería la demencia asociada a la edad. Y usted anteriormente, en la anterior entrevista, ha dicho, hay gente de 90 años que está muy bien, y si usted coge, hay gente que tiene 95 años que tiene la cabeza absolutamente lúcida. No es indefectible la demencia. Lo que ocurre es que es tal la epidemia del Alzheimer. Y algunos conventos no la tienen tan lúcida. Eso, indudablemente. Pero es tal la epidemia, de tal forma que se puede llegar a casi un 50%, 40-50% de las personas de 85 años tienen Alzheimer. Que de alguna manera esas fases iniciales de Alzheimer, la gente, por quitarles peso, por quitarles hierro, lo llamaban demencia senil. Y esto ha hecho mucho daño. Y se decía también, en tono coloquial, la clásica leyenda urbana, ¿no? Y tú tienes idea de lo que es la demencia senil, y siempre había el listo que decía, pues es que no riega la sangre al cerebro, que no llega la sangre al cerebro. Correcto. Y tú decías, y si no llega la sangre al cerebro, aquí puede haber un infarto cerebral, ¿no? Es que esto tiene razones históricas desde el punto de vista médico, pero razones históricas que en los años 70-80, hace ya más de 30 años, se han superado. Es decir, antes se pensaba que el Alzheimer era una enfermedad con la que el primer paciente era joven, pero ya desde hace muchos años se sabe que la inmensa mayoría, el 80-90% de los casos que anteriormente se denominan demencia senil, son en realidad formas de enfermedad de Alzheimer. Y esto es muy importante decirlo, por dos motivos. Uno, porque si la demencia senil no existe, estamos dando un diagnóstico, si todavía, por desgracia, hay compañeros que yo creo que lo hacen por quitar la carga emotiva que tiene todavía la enfermedad de Alzheimer, y yo creo que esto le hace un flaco favor al paciente porque no nos ayuda, no nos enfrenta del todo a
la situación y a la sociedad en su conjunto, porque de alguna forma seguimos estigmatizando la demencia tipo Alzheimer. Si la demencia, porque la demencia tipo Alzheimer dura muchísimos años. Es decir, antes de dar el primer síntoma, muy probablemente ha habido ya daños que se van a acumular en el cerebro durante 20 años. Pasamos por unas fases que nosotros denominamos deterioro cognitivo ligero, que son fallos de memoria no muy graves, pero que se van progresivamente avanzando. Eso puede durar 5 o 7 años. El otro día tuve ocasión de ver un reportaje, no sé si fue Comando Actualidad o un reportaje de estos, ¿no? Donde han llevado a cabo una serie de experimentos, por llamarlo de alguna manera, con enfermos de Alzheimer. Y iban preguntando a personas mayores, casales, de jubilados y tal. Y oye, ¿quién marcó el gol en el año tal? Y sin ningún titubeo decía, no, Kubala, tal cual, y hacías. Pero paradójicamente esa misma persona no recordaba que había comido el día anterior. Es cierto que eso se produce en el enfermo de Alzheimer, que hay una mayor, como si hubiera ahí un almacenamiento de la memoria que te lleva a recordar lo que fue en tu juventud, lo que fue 20 años atrás, y en cambio no recuerdas que has cenado la noche anterior. Totalmente así. O sea, esto técnicamente nosotros lo llamamos gradiente antiguo moderno, y la forma en que yo creo que es muy gráfica de explicar es que nosotros explicamos a las familias que lo que tienen estropeado es el botón del REC, de antiguos, el REC, de grabar nueva información, no el de play. El del play le tienen perfectamente. Entonces, las memorias que están de alguna manera ya muy vívidas, están muy incardinadas, esas tardan muchísimo más en perderse. Y además hay otro factor, que es el componente emocional. Y está clarísimo que las emociones, aquellos recuerdos que tienen un componente emocional fuerte, bien sea porque sea muy bueno, si el Barça era tu equipo, o malo si eras del equipo contrario y perdiste el campeonato, pues en cualquier caso eso se recuerda mucho más. Toda nuestra vida diaria somos conscientes de que aquellas cosas que nos impactan, tanto lo bueno como lo malo, esas no las olvidamos. ¿Quién acostumbra a llevar mejor del entorno, me refiero, la enfermedad? ¿El hombre cuando la mujer la padece o la mujer cuando es el marido el que la padece? A ver, yo quería... Se suele decir que cuando es el marido el que la padece, el hombre cuando la padece, la mujer es mucho más paciente. Yo me atrevería a decir que el hombre siempre recurre a los hijos, ¿no? Yo creo que lo que es indudable es que la mujer se lleva la mayor parte de la sobrecarga. El cómo lo lleven psicológicamente, internamente, la motivación que esto lleva a hacerlo, es muchísimo más complejo. Y como ese duelo en vida al que hacíamos referencia es tremendo. Realmente pocas sobrecargas mayores puede haber que la de estar perdiendo a un ser querido o no querido. Que lo tienes ahí pero lo estás perdiendo. O no querido, ojo. Y lo que tenemos es relaciones de pareja, relaciones paterno-filiales que muchas veces son fantásticas, pero otras veces, como la vida misma, no son tan fantásticas. Y la sobrecarga es real para todos. Tanto tú sientas un afecto muy fuerte, como no, si no lo sientes. Cuando me hablas de relaciones de pareja, ahora se me ocurre una pregunta que nunca me hubiera planteado hacerle, pero que a veces la acción se manifiesta a una edad que no es excesivamente muy avanzada, se puede manifestar a los 40 y tantos, 50 años, ¿no? ¿Qué ocurre luego con esa relación de pareja? Es que, pues igual que las relaciones sociales... Estoy hablando de relaciones sexuales, en la pareja. ¿Hasta qué punto eso se ve afectado también? Bueno, a ver, realmente las funciones, digamos... Una pregunta que no le he hecho sí. nunca a ningún... No, las relaciones, digamos, motoras, físicas, estos están mucho más preservadas y se pueden mantener relaciones sexuales. De hecho, la pérdida de la función, no siempre... hay veces que tenemos problemas incluso de hipersexualidad.
tanto en hombres como en mujeres. Yo he tenido pacientes, familiares que me dicen, doctor, es que no puedo más, con perdón, ¿no? Es decir, porque realmente la hipersexualidad puede ser un problema como manifestación. Es decir, cuando la sexualidad pueda llegar a ser un problema, esto ya depende de muchos factores, ¿no? No todo... Siempre hay que montar las cosas y buscar un término medio. Correcto. O sea, pero no es, digamos, yo no lo identificaría como uno de los principales problemas, porque tanto como, al igual que las funciones motoras... No, yo no se lo he planteado como problema. Es que se me ha ocurrido cuando habla usted de la relación de familiar o de pareja, a veces he tenido compañeros que hemos hablado de estos temas y nunca había hecho esta pregunta, ¿no? Y o sea, yo me ha sido más por curiosidad que no por... Correcto, no, yo diría que la parte física de la sexualidad está mucho más preservada y no es el mayor problema. Todo lo que es la parte afectiva de la relación de pareja, que duda cabe que el tener una pérdida que encima es a cámara lenta y que es una pérdida de funciones que es inexorable, eso supone, te cambia completamente la vida. Es decir, y bueno, claro, si es una pareja de toda la vida, la gente ni se plantea. Pero es que nosotros ahora, como pasa en la sociedad, pues estamos viendo parejas, yo tengo ejemplos de parejas que con 60 años que a lo mejor pues se han casado en segundas nupcias hace 2 años y tú quieres compartir la vida con una persona que acabas de encontrar y los años que te quedan, y de repente pues una persona que conoces de hace 2 años pues realmente está empezando a desarrollar una demencia, y hay los dilemas morales y que se generan son tremendamente complejos. Doctor, que hay avances en ese tipo de enfermedades como Parkinson, Alzheimer y demás, nadie lo pone en duda, pero ¿hasta qué punto es acertado cuando se hace un descubrimiento o algún hospital trabajando en el mundo de la investigación y eso se publicita? Esa persona que está viendo ese telediario, ese informativo aquel día, el Hospital de San Pau acaba de descubrir que la cédula cancerígena, o el Hospital Clínic en col·laboració amb la Universitat Central o la Universitat de Nueva York, esa persona que está viendo ese programa, se le están levantando unas expectativas que no se van a corresponder con su realidad. Totalmente de acuerdo. Esto es un problema que vemos y nosotros, yo creo que es legítimo el orgullo, o yo no sé, muchas veces no es ni orgullo, simplemente el querer difundir un descubrimiento. Nosotros en nuestro hospital, que hacemos en investigación activa, ustedes han avanzado mucho en ese aspecto, lo hacemos, pero la investigación, pero sí que es verdad que lo que no se puede levantar falsas expectativas, y esto lo vemos constantemente, porque con mucha frecuencia, obviamente por la carga que suponen las familias, por la carga que supone la sociedad, cada poco tiempo en los medios de comunicación hay noticias de avance, y por intentar dar esa esperanza, ¿no? Los buenos sentimientos, el camino al infierno está empedrado de buenos sentimientos, ¿no? Y por intentar dar esperanza, lo que se está generando es falsas esperanzas, y yo creo que la gente que lo hace no es consciente de después el sufrimiento que eso también genera. Nosotros, después de un anuncio de este tipo, que muchas veces es infundado, porque en el ratón transgénico un medicamento X ha curado la enfermedad. Mire, en ratones hemos curado el Alzheimer 80 veces ya. Lo que no hemos cobrado es ninguna en las personas. ¿Y qué es lo que pasa después de cada anuncio de esto en la prensa, en los periódicos? Que nosotros tenemos llamadas de pacientes, contactos de pacientes que inmediatamente se piensan que esto está ya a la vuelta de la esquina para darlo. Y entonces es verdad que es el inverso, ¿no? del inverso de la noticia, ¿no? En positivo de que hay un avance, ¿no? Y es indudable que estos pequeños avances son importantes. Algunos tendrán más o menos trascendencia, pero es indudable que esto mal comunicado genera falsas expectativas. ¿Hasta qué punto, doctor, como ocurrió con el tema del VIH, cuando aquí un gran actor, ya hace años fallecido, Rock Hudson, confesó públicamente que él era portador del virus, que tenía el SIDA, para que todo el mundo nos entienda, empezamos a hablar de SIDA. Hasta entonces nadie hablaba de esa enfermedad. Para nosotros era, y para una gran importancia, bueno, yo diría que para la mayoría de la población del mundo era desconocida esa enfermedad, ¿no? Hasta que salió un actor que teníamos todos en mente, de Gigante, tantas películas que hizo, y confesó que tenía esa enfermedad. ¿Hasta qué punto, cuando un famoso, en este caso yo hacía referencia a Pascual Maragall, persona a la que yo no respeto sino que quiero, y que tuve la suerte de tratar muchísimo, pero muchísimo, por mi cargo como presidente de la Asociación de Vecinos del Raval,
El Raval fue el barrio que más padeció y también se benefició de la mayor reforma urbanística que ha podido tener un barrio, no ya solamente en Barcelona, en el conjunto de España, ¿eh? Se transformó todo el Raval, ¿no? Urbanísticamente. Y eso me llevó a mí mi relación con Pascual Maragall, y no hace mucho me lo encontré por la calle, él me conoció a mí, se paró y me abrazó. Las personas que le acompañan tienen dificultades porque muchas veces se les escapa, ¿no? Y tienen que ir detrás. ¿Hasta qué punto, doctor, el hecho de que personas conocidas en el mundo del arte, en el mundo de la política, confiesen que padecen esa enfermedad, precipita el que haya más recursos, más responsabilidad por parte de las administraciones públicas, o se les cree incluso más mala conciencia a las administraciones públicas? Muchísimo. Yo creo que ha dado en el clavo, y yo creo que es una cosa, pues liga con la entrevista anterior que ha hecho usted. Es decir, la importancia de la sociedad civil, que se habla mucho, pero la sociedad civil somos todos. Y es indudable que estas personas con mucha presencia pública son catalizadores de todo esto. Y por ejemplo, en el Alzheimer, Pascual Maragall, yo creo que está desempeñando su fundación. Yo voy a una ortopedia, que voy allá en Granados, y paso por delante de la fundación. Pero piense usted en la Fundación Carreras. Sí. Lo que ha hecho la Fundación Carreras por la leucemia en Cataluña y fuera de Cataluña, es decir que... Y tuvo que coger la enfermedad, irse, me parece que fue a Estados Unidos, al tratamiento, para que luego llegara aquí y se volcara en la unidad. Y eso hace muchísimo. En el hospital clínico, creó su fundación. Correcto. Y eso hace muchas cosas. Por un lado, en primer lugar, quita un estigma, que muchas enfermedades, por ejemplo, el Alzheimer todavía tiene ese estigma. Hablábamos si es demencia senil, que es Alzheimer, y el Alzheimer se queda como la parte peor, no. Cuando muchas veces con las personas notorias que las ven y que se les diagnostica en fases muy incipientes, la gente dice, ¿pero cómo puede tener Alzheimer si está muy bien? Y le dices, no, porque se ha diagnosticado muy pronto. Entonces ayuda a quitar el estigma, ayuda a nuclear y a catalizar esfuerzos, a dar más notoriedad. Es decir, que en realidad yo creo que tienen primero demuestra una valentía impresionante en las personas y sus familias, y dos, creo que ayudan muchísimo a las personas que tienen este tipo de enfermedades y a las que las están... Le voy a hacer una última pregunta, porque me están diciendo que tenemos al siguiente invitado. Esta posiblemente será un poco más comprometida. ¿Qué opina usted de que se tengan que llevar a cabo maratones televisivos para recaudar fondos para enfermedades como el Alzheimer o enfermedades de tipo denominadas raras? Por cierto, tengo pendiente una entrevista que le voy a hacer a una compañera a usted del Hospital San Pablo, que trabaja en enfermedades llamadas raras y que está tratando un amigo mío, gitano, no sé si lo conoce usted, el Petitet, que tiene una enfermedad, le está llevando una compañera a usted y la vamos a traer aquí para que nos hable de esa enfermedad también. ¿Pero qué opina usted que se tengan que montar este tipo de actos casi el día del domo, el día del niño, el día del padre, el día del Alzheimer? Pues yo empezaría con un conflicto de intereses, ¿no? Yo ahora mismo tengo una maratón, realmente estoy pudiendo desarrollar algunos proyectos gracias a la maratón. Es decir, que puedo entenderlo en el sentido que lo está diciendo, ¿no? Y se podría discutir en ese aspecto, pero más allá de todo eso, y es cierto que cuando la gente dice, no, es como dar regalos, y solamente damos regalos en Navidad, o la gente que dice que no me gusta estudiar para los exámenes, me gusta estudiar pero no para exámenes, y yo siempre les pregunto, ¿y cuántas horas estudias tú fuera de exámenes, ¿no? Entonces quiere decir que el obligarnos con este tipo de maratones a generar, ya simplemente por el dinero que se genera y las investigaciones que permiten y la notoriedad, y que al menos durante un tiempo estas enfermedades raras que de otra forma caerían en el olvido. Yo trabajo también en la Fundación Catalana de Síndrome de Down, y este tipo de actividades de poner el foco público hemos tratado ahí, el programa. Creo que es fundamental para hacen un bien, más allá de las consideraciones que sin duda usted lleva parte de razón en lo que considera. Joan Fortea, quiero agradecerle su presencia en Radio Interpella y decirle que lo mismo que estamos haciendo con el Parmar, que traemos médicos cada 15 días, la emisora tiene la intención de extender esto al hospital clínico, al hospital de referencia donde se trabaja, para ir alternando diferentes opiniones, diferentes visiones, sobre todo de la sanidad pública. Gracias, ha sido un placer tenerlo aquí. A ustedes. Hasta luego. Ustedes no se vayan. 10 minuts per les 7 de la tarda, Rollins.